Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. El ataúd llevaba en la tierra más de 150 años. La madera estaba oscura, saturada por la química de la descomposición y el agua subterránea. Las piezas de latón se habían vuelto verdes por el cardenillo. La placa con el nombre era apenas legible, devorada por el tiempo, corroída por los ácidos lentos del suelo sueco. Pero el hombre de dentro tenía algo que decir. Llevaba 150 años esperando para decirlo. Y cuando el equipo forense abrió la tapa y tomó las muestras, el muerto por fin habló, no con palabras, sino con química. Y lo que les contó cambió todo lo que sabíamos sobre su muerte. El pelo seguía intacto. Después de 150 años en un ataúd en la tierra húmeda sueca, la proteína queratina que forma el pelo humano había sobrevivido y encerrado en su estructura, molécula a molécula, había un registro químico de los últimos meses de vida de este hombre. Lo que comió, lo que bebió, lo que respiró y lo que lo estaba matando. Porque el pelo crece a un ritmo predecible, aproximadamente 1 centímetro al mes, y mientras crece incorpora lo que circula por la sangre, incluidos los venenos. Un solo pelo es una línea temporal, y la línea temporal de este hombre estaba saturada de arsénico. El hombre se llamaba Carl Wilhelm Scheele. Fue uno de los mayores químicos del siglo XVIII, un boticario sueco-alemán que descubrió el oxígeno, el cloro, el manganeso y una docena más de elementos antes de que existiera la tabla periódica. Pero su creación más famosa fue un color. Un verde tan vivo, tan estable, tan barato de producir, que se convirtió en el pigmento más popular de Europa. Lo llamó verde de Scheele, era arsenito de cobre, y estaba hecho de arsénico. El color más bello de la ilustración era también una de las sustancias más tóxicas jamás fabricadas. Iba en el papel pintado, la tela, la ropa, los juguetes de los niños, las flores artificiales y el colorante alimentario. Iba en todas partes. Y mató a miles de personas que nunca supieron que el color de sus paredes los estaba envenenando lentamente. Carl Wilhelm Scheele nació en Stralsund, en la Pomerania sueca, en 1742. Fue aprendiz de boticario a los 14 años y pasó el resto de su corta vida en laboratorios, mezclando, calentando, destilando y probando los productos de sus experimentos. Era brillante, metódico y catastróficamente imprudente. Probaba todo lo que hacía. Cada ácido, cada compuesto, cada pigmento. Era la práctica de la época. Los químicos usaban todos los sentidos, incluido el gusto, para identificar sustancias. Scheele probó cianuro de hidrógeno y sobrevivió. Probó compuestos de mercurio y anotó su dulzor. Probó compuestos de arsénico y describió sus propiedades con desapego clínico. Era, para los estándares de cualquier siglo, tanto un genio como un hombre que se suicidaba lentamente por la ciencia. Para 1860, el verde de Scheele y su sucesor el verde de París estaban en unos 600 millones de metros cuadrados de papel pintado solo en Gran Bretaña. Los victorianos estaban obsesionados con el color. Estaba en todas partes, en cada habitación, en cada clase social, desde las viviendas obreras hasta las casas de campo aristocráticas. El problema era que en condiciones húmedas, el arsénico del papel reaccionaba con el moho para producir un gas, la trimetilarsina, que se acumulaba en habitaciones mal ventiladas. Las familias se enfermaban lentamente. Los niños desarrollaban lesiones en la piel, náuseas, daño nervioso. Los médicos lo diagnosticaban todo, desde tuberculosis hasta dispepsia. Nadie miraba las paredes. Los niños siempre estaban peor en invierno, cuando las ventanas estaban selladas y la chimenea calentaba la estancia hasta volverla húmeda. Pensábamos que era el frío, era el papel pintado. La víctima más famosa pudo ser Napoleón Bonaparte. Durante su exilio en la isla de Santa Elena, Napoleón vivía en una casa llamada Longwood, un edificio húmedo y mal ventilado en clima tropical. El papel pintado de su habitación era verde. Cuando se analizaron muestras de ese papel en los años 80 del siglo XX, contenían cantidades enormes de arsénico. Napoleón murió en 1821, oficialmente de cáncer de estómago, pero sus síntomas, dolor abdominal crónico, náuseas, pérdida de pelo, decoloración de la piel, son también síntomas del libro de envenenamiento crónico por arsénico. Durante 200 años, los conspiranoicos afirmaron que lo envenenaron sus captores británicos. La verdad puede ser más simple y más terrible. Lo hizo el papel pintado. Pero el verdadero poder de la química forense no está en atrapar asesinos, está en hacer hablar a los muertos, a veces siglos después de haber sido enterrados.
En 1845, Sir John Franklin lideró a 129 hombres hacia el Ártico en dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, buscando el paso del noroeste. Ninguno volvió. Durante siglo y medio, la expedición Franklin fue el mayor misterio de la exploración polar. ¿Qué los mató? El hambre, el escorbuto, la exposición. Cuando los científicos finalmente exhumaron a 3 miembros de la tripulación de sus tumbas en la isla Beechey en los años 80, los cuerpos estaban notablemente preservados. El permafrost ártico los había mantenido congelados más de 140 años. Los niveles de plomo en las muestras de hueso y pelo eran extraordinarios, entre 10 y 30 veces los niveles normales. Las latas que abastecían la expedición habían sido selladas con soldadura de plomo, gruesos cordones de plomo filtrándose en la comida con cada comida. La tripulación de la expedición Franklin estaba siendo envenenada por sus propios víveres. Los 3 hombres enterrados en la isla Beechey, John Torrington, John Hartnell y William Braine, murieron al principio de la expedición. Cuando el antropólogo Owen Beatty los exhumó en 1984 y 1986, el permafrost había preservado sus cuerpos casi perfectamente. La cara de Torrington aún tenía expresión, su ropa estaba intacta. Sus uñas habían seguido creciendo ligeramente tras la muerte. Y encerrada en su pelo, en sus uñas, en sus huesos, estaba la evidencia química de un envenenamiento por plomo tan severo que habría causado confusión, debilidad, paranoia y finalmente la muerte. Los hombres muertos llevaban 140 años esperando para contar su historia. El hielo había mantenido las pruebas impecables. El pelo es el archivo forense perfecto. La queratina, la proteína que forma el cabello, es metabólicamente inerte una vez que sale del folículo. No cambia, no se repara. Lo que estuviera en la sangre mientras ese segmento de pelo crecía queda incorporado de forma permanente en su estructura. Y como el pelo crece a un ritmo predecible, aproximadamente 1 centímetro al mes, puedes seccionar una hebra y leerla como una línea temporal. El extremo de la raíz es el ayer. La punta puede ser hace un año. Corta el pelo en secciones de 1 milímetro y analiza cada una, y puedes construir un historial químico semana a semana de la exposición de esa persona. Lo que vemos en los perfiles de arsénico son patrones. Un pico único significa una única exposición aguda. Picos regulares significan envenenamiento repetido. Alguien administraba dosis. Un aumento gradual significa exposición ambiental. La persona vivía en condiciones contaminadas. El pelo nos dice no solo que alguien fue envenenado, sino cómo y durante cuánto tiempo. El hueso va más profundo que el pelo. Mientras el pelo registra meses, el hueso registra años, incluso décadas. Los metales pesados como arsénico, plomo y mercurio se incorporan a la matriz mineral de hidroxiapatita del hueso durante el constante proceso de remodelación. El hueso cortical, la capa externa densa, se renueva lentamente, registrando exposición a largo plazo. El hueso trabecular, el interior esponjoso, se renueva más rápido, registrando exposición más reciente. Analizando ambos, los toxicólogos forenses pueden distinguir exposición crónica de toda una vida de un envenenamiento agudo en los últimos meses. Un esqueleto es una autobiografía química. Cada comida, cada respiración, cada exposición a toxinas ambientales está escrita en el hueso. Y al contrario que el tejido blando, el hueso sobrevive siglos. Hemos analizado esqueletos romanos y hemos encontrado envenenamiento por plomo de sus vasijas de vino. Hemos analizado monjes medievales y hemos encontrado mercurio de la iluminación de sus manuscritos. Los muertos conservan sus registros químicos indefinidamente. El instrumento que lee a los muertos se llama espectrómetro de masas con plasma acoplado inductivamente, ICPMS. Atomiza una muestra, ioniza los átomos en una antorcha de plasma que arde a 10.000 grados Kelvin y luego separa esos iones por masa. Puede detectar elementos individuales a concentraciones de partes por billón, una sensibilidad que permitiría encontrar una sola gota de veneno en una piscina olímpica. Cuando una sección de pelo centenario se disuelve en ácido y se introduce en esta máquina, revela cada elemento presente en la sangre mientras ese pelo crecía. El arsénico aparece en la masa 75. El plomo en la 207 y la 208, el mercurio en la 202, los muertos hablan en unidades de masa atómica. La Gran Bretaña victoriana estaba saturada de arsénico, estaba en el papel pintado, en el tejido de vestidos y cortinas, en el colorante verde usado en caramelos y pasteles, en el matarratas vendido abiertamente en cada farmacia.
en los preparados cosméticos que las mujeres usaban para blanquearse la piel. El arsénico era el veneno más accesible de la historia humana, barato, insípido, inodoro y disponible para cualquiera que pudiera entrar en la tienda de un boticario. Entre 1840 y 1880, Inglaterra vivió una epidemia de envenenamientos por arsénico, algunos accidentales, otros muy intencionados. El arsénico se convirtió en el polvo de la herencia, el veneno preferido de cualquiera que quisiera apresurar la salida de un familiar, una esposa cansada de su marido, un sobrino ansioso por una herencia, un sirviente con una queja. Todo lo que necesitaban eran unos peniques y una visita al boticario para pedir polvo para ratas. Los victorianos vivían en un mundo donde las paredes eran veneno y los caramelos eran tóxicos y cualquiera, con un rencor, podía comprar la muerte en el mostrador. Y así, 200 años después de su muerte, las herramientas forenses que no existían en su vida fueron por fin apuntadas al hombre que había creado el veneno que mató a miles. Carl Wilhelm Scheele murió el 21 de mayo de 1786 en la ciudad sueca de Köping. Tenía 43 años. La causa oficial se registró como envenenamiento por mercurio, un diagnóstico plausible para un hombre que había pasado 3 décadas manipulando compuestos tóxicos sin protección. Sus colegas lamentaron la pérdida de un genio que se iba demasiado pronto. Su laboratorio se limpió, sus papeles se publicaron. Y su cuerpo fue enterrado en el cementerio parroquial de Köping, donde permaneció sin ser perturbado más de 2 siglos. Se casó con la viuda de su predecesor en la botica solo 3 días antes de su muerte, un último acto de generosidad para que ella pudiera heredar el negocio. Estaba lúcido para eso, pero apenas. Sus síntomas, malestar gastrointestinal, lesiones en la piel, neuropatía periférica, insuficiencia renal, eran consistentes con envenenamiento crónico por metales pesados. ¿Cuál metal, sin embargo, era la pregunta que su siglo no podía responder? En 2020, un equipo de investigadores suecos e internacionales obtuvo permiso para exhumar los restos de Scheele. El propósito era directo: usar toxicología forense moderna para determinar exactamente qué había matado al hombre que había manipulado prácticamente cada elemento tóxico conocido por la ciencia. La exhumación se realizó con la precisión de una investigación de la escena del crimen, porque, en cierto sentido, eso era. Una muerte atribuida al mercurio durante 2 siglos estaba a punto de ser reexaminada con instrumentos capaces de detectar envenenamiento a concentraciones que el propio Scheele nunca pudo medir. El ataúd estaba en mejor estado del esperado. La tierra fría y ácida de Suecia había preservado bien los restos óseos. Y lo crucial, habían sobrevivido hebras de pelo, fragmentos adheridos al cráneo, protegidos por el ambiente cerrado del ataúd. El pelo era el premio. Porque el pelo les daría no solo la presencia de toxinas, sino la línea temporal, el registro mes a mes de lo que circulaba en la sangre de Scheele durante el último periodo de su vida. Cada hebra era un archivo cronológico. Y cuando esas hebras se seccionaron y analizaron, los resultados no fueron los que los libros de historia habían predicho. El análisis reveló algo inesperado. El mercurio estaba presente, sí, a niveles elevados consistentes con una carrera manipulando compuestos de mercurio, pero el mercurio no era la señal dominante. La señal dominante era el arsénico. Arsénico a concentraciones que empequeñecían las lecturas de mercurio. Arsénico que no era incidental ni ambiental, sino crónico y masivo, consistente con exposición repetida y prolongada al elemento durante los últimos años de su vida. El perfil de arsénico era extraordinario. No un solo pico agudo, esto no era un envenenamiento puntual. Era una exposición sostenida, mes tras mes, a niveles que causarían daño orgánico progresivo. El patrón era consistente con exposición ocupacional crónica, alguien manipulando compuestos con arsénico con regularidad, absorbiendo el elemento a través de la piel, la inhalación y la ingestión. Este era un hombre que vivía con arsénico. Ahora la imagen se aclara. Scheele no solo inventó el verde de Scheele, trabajó con él, a diario, durante años. Lo fabricó, lo probó, lo refinó y lo degustó. El pigmento de arsenito de cobre que iba a empapelar las paredes de la Europa victoriana fue primero molido, calentado, disuelto y probado por las manos y la boca de su creador. Cada lote que hacía contaminaba su espacio de trabajo. Cada experimento liberaba polvo de arsénico al aire de su laboratorio.
Cada cata de prueba depositaba arsénico directamente en su aparato digestivo. Su muerte a los 43 años no fue causada por mercurio, como mantuvieron los libros de historia durante 2 siglos. Fue causada por el arsénico, su propia invención más famosa. El hombre que le dio al mundo su color bello más mortífero fue la primera persona a la que mató. Y hicieron falta 150 años y una máquina que cuenta átomos para demostrarlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. Pero la historia de Scheele no trata solo de la muerte de un hombre. Trata de lo que los muertos pueden contarnos si tenemos la paciencia de escuchar. El arsénico tiene un currículum más largo que cualquier otro veneno. Los Borgia, César y Lucrecia supuestamente usaron un compuesto llamado cantarella, probablemente trióxido de arsénico, para eliminar rivales en la Italia renacentista. Era el arma homicida perfecta, insípida, inodora, con síntomas que imitaban enfermedades comunes e indetectable por los métodos analíticos burdos de la época. Una invitación a cenar de los Borgia era algo que temer, pero los límites de la ciencia forense renacentista eran también los límites de la justicia. Sin química analítica, envenenar era solo sospecha. El acusado podía negar. Los muertos no podían declarar. La evidencia, si existía, estaba en el cuerpo y legible para las herramientas de la época, hasta ahora. En los últimos 30 años, la toxicología forense se ha aplicado a restos históricos por todo el mundo con resultados extraordinarios. Las muestras de pelo del rey Jorge III muestran niveles de arsénico que pueden haber contribuido a su famosa locura. El fragmento de cráneo de Beethoven revela niveles de plomo que podrían haber causado su sordera y su dolor abdominal. Tycho Brahe, el gran astrónomo danés que murió de repente en 1601, fue exhumado en 2010 y el pelo de su bigote fue analizado en busca de mercurio. Los huesos del pintor renacentista Caravaggio fueron analizados en busca de plomo de sus propios pigmentos. Cada figura histórica enterrada es un caso forense potencial. Si los restos sobreviven, y los huesos casi siempre lo hacen, la química se preserva, podemos resolver casos archivados de hace siglos. La tecnología es el límite, no las pruebas. La primera prueba fiable para detectar arsénico la desarrolló en 1836 James Marsh, un químico británico que había visto a un presunto asesino salir libre porque la prueba existente había fallado en los tribunales. El test de Marsh era elegante. Disuelve la muestra sospechosa en ácido, añade zinc para generar gas arsina y quema el gas contra una superficie fría. Si había arsénico, un espejo metálico oscuro se depositaba en la placa, visible, innegable, admisible en juicio. Fue el comienzo de la toxicología forense. Por primera vez en la historia humana, un cadáver podía hablar. El primer caso célebre resuelto por el test de Marsh fue el juicio de Marie Lafarge en 1840. Fue condenada por asesinar a su marido con arsénico basándose en el espejo metálico depositado del contenido gástrico. La química fue el testigo, el instrumento fue la voz, y el hombre muerto, a través del aparato de Marsh, por fin le dijo al jurado lo que su mujer había puesto en su comida. Hoy la toxicología forense puede resolver casos que se consideraban irresolubles, casos archivados de décadas, muertes históricas de siglos, cuerpos donde no sobrevive tejido blando, donde solo quedan huesos y dientes. Un solo diente puede proporcionar material suficiente para el análisis, porque los dientes, como el hueso, incorporan toxinas ambientales durante su formación y nunca las liberan. Una muela formada cuando una persona tenía 6 años preserva el entorno químico de su infancia. Una muela del juicio preserva la adolescencia. El cuerpo es un archivo que no se edita a sí mismo. Tuvimos un caso donde los restos esqueléticos mostraban exposición crónica a arsénico en el hueso cortical, pero arsénico agudo de alto nivel en el hueso trabecular. Ese patrón es diagnóstico. La víctima vivió con arsénico ambiental bajo durante años, pero alguien aumentó la dosis drásticamente en los últimos meses. El hueso nos dijo que era asesinato. Sin la química del hueso, nunca lo habríamos sabido. El verde de Scheele sigue existiendo. En los museos se conservan muestras del papel pintado. Su color sigue intacto después de siglo y medio, el arsénico todavía presente en cada centímetro cuadrado. Son bellas. Incluso sabiendo lo que son, el verde es extraordinario, vivo, luminoso, el color que el químico ilustrado arrancó de la frontera entre el arte y el veneno. Es un memorial a la idea de que belleza y toxicidad no son opuestos.
de que las cosas más mortíferas de la historia han sido con frecuencia las más atractivas. Cada elemento de la tabla periódica deja su firma en el tejido humano: arsénico en la masa 75, plomo en la 207, mercurio en la 202, talio en la 205. Cada uno se absorbe de forma distinta, se almacena de forma distinta, se detecta de forma distinta, pero todos permanentes, todos legibles. Todos esperando en los huesos, el pelo y los dientes de los muertos a que alguien con el instrumento adecuado venga a leerlos. Los restos de Scheele fueron devueltos a su tumba en Köping tras completarse el análisis. Vuelve a descansar en la tierra sueca. Un hombre que vivió su corta vida rodeado de los elementos que lo matarían, cuyo cuerpo preservó la evidencia de esa muerte a través de siglo y medio de enterramiento, y a quien por fin diagnosticaron máquinas que él nunca pudo haber imaginado, usando principios que él ayudó a descubrir. Enterramos a nuestros muertos y creemos que se han ido. Creemos que el tiempo destruye las pruebas, que el paso de los años borra la química de cómo vivió una persona y cómo murió, pero no es así. El tiempo preserva. Las moléculas que circulan hoy por tu sangre serán legibles en tu pelo dentro de 6 meses. El plomo de tus huesos será detectable en 1000 años. El arsénico en tu tejido sobrevivirá a tu nombre, a tu lápida y a la lengua en la que se escribió tu epitafio. Los muertos no son silenciosos, hablan en partes por millón, testifican en unidades de masa atómica, esperan pacientes, químicos, precisos, a que alguien haga la pregunta adecuada con el instrumento adecuado. Cada cadáver es un archivo, cada tumba es un caso archivado. Y las pruebas enterradas en hueso, pelo y esmalte dental no se degradan, simplemente esperan. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.